buenas. En este video vamos a estar explicando un poco lo que es la factorización. Vamos a hablar de factorización en términos generales y explicar tres métodos comunes de factorización. No vamos a ahondar en lo absoluto en demostrar por qué se hace algún tipo de factorización, sino que nada más vamos a ver por encima la forma de utilizar esos métodos. Bueno, primero que nada empezaríamos por definir la factorización. La factorización en las matemáticas es una técnica muy común, bastante utilizada, que consiste en la descomposición de factores de una expresión algebraica en forma de productos. Existen muchos métodos de factorización, como ya lo había mencionado, voy a ahondar únicamente en tres. La factorización es muy útil para temas de integración, en álgebra, lo que es la suma de fracciones también es bastante útil, y en ecuaciones también puede llegar a ser bastante útil. Bueno, para nuestro caso tenemos tres tipos de factorización que vamos a ver el día de hoy, que son factorización por factor común, por inspección y por producto notable, que en este caso el que elegí para explicar es el de diferencia de cuadrados. Como acá lo dice en esta imagen de arriba, la factorización por factor común consiste en identificar factores repetidos en cada uno de los miembros de la expresión que se quiera factorizar y extraerlos para reescribir la expresión como el producto de dos factores. Ahora, inspección es un método útil para factorizar trinomios cuadráticos que sean de la forma ax al cuadrado más bx más c. Ahora más tarde, cuando estemos viendo el ejemplo de inspección, vamos a ver un poco más cómo es que se realiza esta técnica. Y por último tenemos el producto notable, que ya hemos dicho que en este caso era la diferencia de cuadrados, que es que si tenemos un objeto de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado, este es factorizable tal que su forma sea a más b por a menos b. Pasaríamos entonces a los tipos de factorización ya explicados uno por uno. Tenemos primero el de factor común. Ya teníamos la definición, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Vámonos por ejemplo un polinomio de la forma 12p al cuadrado por r al cubo x menos 20 b al cubo r x a la 4 más 4 b al cuadrado r. Nuestro objetivo es entonces buscar factores que tengan en común en este término. Vamos a empezar por la parte numérica. En este caso tendremos que buscar el máximo común divisor de estos números. El máximo común divisor de 12, 20 y 4 es 4. Entonces ya tenemos el término numérico. Ahora tenemos que buscar entre las variables las que tengan en común. En caso de tener en común, por ejemplo, una variable con exponente, se busca la que tenga el menor. Veamos por ejemplo el p. Tenemos en este p al cuadrado, acá p al cubo y acá nuevamente p al cuadrado. Entonces el factor de estos tres sería p al cuadrado. Seguimos observando. Podemos ver la x. Acá es x, acá tenemos x a la 4. Sin embargo, en este lado no hay x, por lo que se descarta. X no formaría parte de lo que sería el factor común. Tenemos por último a la r. Tenemos r al cubo, r y r. Por lo tanto, el factor común sería r. Ahora, lo que buscamos es que de la multiplicación se obtenga, de multiplicar 4p al cuadrado por r, se obtenga la expresión que teníamos anteriormente. Por lo tanto, analizando el primero, tendríamos que 4 por 3 son 12, entonces tendríamos 3
p al cuadrado es p al cuadrado, entonces simplemente se omite, no se pone, ya está incluido en esta multiplicación. Y por último, r al cubo es, acá tenemos r a la 1, acá tenemos r al cubo. Por propiedades de los exponentes, este sería entonces r al cuadrado. Por último, la x la agregamos porque x no es parte del factor común. Mantenemos el signo y hacemos el mismo procedimiento para esta expresión de acá. Tendríamos entonces que 4 por 5 son 20. Tenemos que en este caso sería solo un p, porque es p al cubo y p al cuadrado. X a la 4 se mantiene y r ya está incluida en el factor común, ya que es el mismo objeto. Tenemos por último este caso, que es realmente el mismo objeto que estamos analizando. Por lo tanto, esto sería un 1, ya que 1 por 4p al cuadrado por r es 4p al cuadrado por r. Estos dos factores entonces serían nuestro resultado de la factorización por factor común. Presentamos otro posible caso. Este sería, tendríamos el polinomio 8x por m menos 2n más 5y por 2n menos m. Acá tenemos la presencia de dos productos. Sin embargo, estos dos objetos difieren en lo que serían los signos. En este caso m es positivo, en este otro es negativo, y pasa lo mismo con el 2n. Acá lo que procederíamos a hacer sería extraer un negativo en alguno de los dos factores. Vamos a elegir en este caso el segundo, entonces la primera parte quedaría exactamente igual, 8x por m menos 2n más 5y, extraemos el menos como factor común, entonces acá quedaría 2n más m. Ya lo tenemos de la misma forma que el anterior. Procedemos a reestructurar un poco esto, 8x, m menos 2n, menos 5y por m menos 2n. El factor repetido sería entonces m menos 2n y m menos 2n, por lo que pondríamos m menos 2n por, en este caso para obtener el factor de arriba se requeriría un 8x. En este caso se mantendría el signo y para obtener este factor se necesitarían 5y. Entonces nuestra factorización de esto sería m menos 2n por 8x menos 5y. Seguimos con el otro método, el cual es la diferencia de cuadrados. Teníamos entonces que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Ok, entonces vamos a darnos un pequeño ejemplo de esto. Tendríamos x al cuadrado menos 9. Acá, el 9 no está elevado al cuadrado, entonces podría pensarse que no se puede hacer. Sin embargo, podemos reinterpretar el 9 como 3 al cuadrado. Entonces, en este caso, nuestra factorización sería el primer elemento más el segundo elemento por el primer elemento menos el segundo elemento. Podemos darnos otro ejemplo. Vamos a hacer aquí una división de la pizarra. Podríamos tener, por ejemplo, 4a al cuadrado menos 9m al cuadrado. Acá también, es un poco similar al anterior. Vemos que el a y el m están elevados al cuadrado, pero el 4 y el 9 no.
Entonces nuevamente reinterpretaríamos 4 como 2 al cuadrado y 9 como 3 al cuadrado. Por propiedades de las potencias, tendríamos entonces que 2a al cuadrado menos 3m al cuadrado. Y misma situación que la anterior, la factorización sería el primer elemento, que es 2a en este caso, más el segundo elemento, que es 3m, por el primer elemento menos el segundo elemento. Procedemos con el último método de factorización que vamos a ver el día de hoy. Es el de inspección. Entonces, para este caso, teníamos objetos de la forma ax al cuadrado más bx más c. Puede ser, por ejemplo, x al cuadrado menos 3x menos 4. Para este caso, lo que necesitamos es encontrar formas de obtener a x al cuadrado y 4 como el producto de dos objetos. Tendríamos, por ejemplo, x al cuadrado es lo mismo que decir x por x, ya que x por x es igual a x al cuadrado. Y con 4, tenemos dos opciones de interpretarlo, ya sea como 1 por 4 o 2 por 2. Para este caso específico vamos a estar usando 4 por 1, que es igual a 4. Recordar que tiene un negativo, entonces debemos incluirlo también para que de verdad se obtenga el menos 4 de la expresión original. La forma de realizar una factorización por inspección es, después de obtener esto que tenemos acá, multiplicar en cruz. Entonces multiplicaríamos x por 1 y luego x por menos 4. Entonces de x por 1 obtendríamos un x, y de x por menos 4 obtendríamos menos 4x. El objetivo de esto y de colocar estos sujetos así es realizar una suma de forma descendente con el objetivo de obtener este factor de acá. Si se obtiene ese factor de ahí, significa que está correcto los números que elegimos o los factores que elegimos y se puede ya factorizar. Entonces en nuestro caso menos 4x más un x es igual a menos 3x. Ok, como si están todos los factores, x a la 2, menos 4 y menos 3x. Ahora podemos factorizar. Para decir cómo se factoriza, tenemos que hacerlo acá en horizontal, estos dos. Entonces tendríamos x menos 4 como nuestro primer factor y el segundo factor sería x más 1. Entonces esos serían los tres métodos de factorización: inspección, factor común y diferencia de cuadrados. Muchas gracias, eso sería todo.